Hoy con la Biblia. Le pido, por supuesto, le pido hoy, como siempre y como nunca, ayuda al Espíritu de Dios para que lo que podamos aprender hoy sea de verdad provechoso para la vida espiritual de mis hermanos y sobre todo, como es mi oración continua, que esto de verdad sea para la gloria de Dios en mi trabajo, pero también sea para la gloria de Dios en el corazón de ustedes. Que lo que ustedes puedan aprender hoy pueda ayudar a magnificar la grandeza de Dios en sus corazones y podamos reconocer lo que Él es, tan glorioso que puede hacer hay este tipo de cosas maravillosas escondidas en la Biblia. ¿Está bien? Amén. Así que lo hacemos en el nombre del Señor y para su gloria. Bien. Amén. Vamos. Comenzamos. Sí. La serpiente en el jardín del Edén. Existen numerosos párrafos bíblicos llamados textos complejos, a los cuales muchos cristianos no le dan la debida atención por desconocimiento o por falta de interés. Digo falta de interés porque si de verdad me interesa, si de verdad les interesara, buscaríamos la correcta interpretación del texto en cuestión hasta encontrarlo. Esto, ¿no es cierto?, es escarbar, esto es buscar, esto es tomarse el trabajo, darle el tiempo apropiado, orar por esta historia para que Dios te revele su palabra. Esto es simplemente una revelación. No es que Luis Loyola tiene una bola de cristal y aquí van apareciendo... No. Esto es con la Biblia, y esto lo digo para la tranquilidad de mi corazón y para la tranquilidad de todo el mundo, esto que yo hago es lo mismo que se viene haciendo desde el principio. Dios le reveló al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, muchas de los secretos escondidos por siglos. El apóstol Pablo se lo enseñó a las iglesias se lo enseñó a otros, y así uno viene haciendo una cadena, y yo voy aprendiendo de otros que tienen más años que yo en esto, y que tienen otro tipo de don. Y claro, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es tomarse el trabajo de buscar, orar por esto, haber conseguido con la misericordia y la ayuda del Señor de tener una base bíblica para saber si lo que te dice fulano es correcto y si lo que te dice mengano es correcto o no. O sea, esa es la responsabilidad que uno toma, ¿no es cierto? Así que por allí vamos. Uno de esos textos, de estos textos escondidos, complejos, que poca gente quiere tocar, está allí en Génesis capítulo 3, cuando habla de la serpiente en el huerto de Edén. Varias preguntas nos asaltan al encontrarnos allí con Génesis capítulo 3, versículo 1. Si ustedes me ayudan a buscarlo, por favor. Sí, estamos Génesis 3:1 dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Este es el primer versículo del capítulo donde se desarrolla o empieza a desarrollarse toda esta problemática que tiene que ver con la bendita serpiente. Como dije recién, se surgen muchas preguntas que hoy vamos a tratar de sacarle respuesta. Primero, ¿era una serpiente? Segundo, ¿era una serpiente real? ¿Un reptil real a la que le habló a Eva? Tercero, ¿o había detrás de la serpiente una entidad espiritual escondida allí? Cuarto, ¿y si eso fuese así? Si eso fuese así, de que era una entidad espiritual, ¿por qué más adelante Dios le habla a la serpiente, comerás polvo de la tierra y la semilla, y su semilla vendrá, de tu semilla vendrá el anticristo, como dice Génesis 3:15, porque el nacimiento del anticristo está allí en Génesis 3:15. Y después dice allí que la semilla de él herirá a Cristo en el calcañar, y la semilla de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Por qué le sigue hablando a la serpiente, aparentemente, si es que en realidad fuera una entidad? ¿No es cierto? Allí tenemos, por un lado podemos creer que era una entidad y por otro lado creemos que en realidad podía ser la serpiente. Así que vamos a tratar de elucidar si Eva habló con la serpiente o no. Yo sé que hay muchos que hablan con serpientes por allí, pero no es el caso hoy. El caso hoy estamos enfocándonos en Eva. No empecemos a ver parientes ni nada.
Vamos. Aquí tenemos que empezar a poner atención. Nos damos cuenta que la palabra hebrea, nahash, que se pronuncia hashash, es la que se traduce como serpiente. No deben olvidarse que nuestra Biblia es una traducción del hebreo y del griego y del arameo al español. Entonces, todos los secretos que nosotros podamos encontrar están en el escrito original, en este caso, en el hebreo. Decimos, aquí tenemos que empezar a poner atención. Nos damos cuenta que la palabra hebrea que se escribe nahash, que se pronuncia hashash, es la que se traduce como serpiente. Esta palabra, cuando se usa como verbo, que es en este caso, se refiere a un ser luminoso y brillante, esplendoroso, que es exactamente la descripción que da Ezequiel en el capítulo 28 cuando se refiere a Lucifer. Cuando en Génesis 3 habla de la serpiente, en realidad la palabra utilizada allí es la palabra hashash. Y la palabra hashash significa ser luminoso, resplandeciente, brillante, luminoso. ¿Estamos bien ahí? La palabra para Lucifer es la palabra hebrea Heilel, que significa el que porta la luz o el que lleva la luz. Avanza un poquito más. Cuando empezamos a ver este tipo de cosas, encontramos que más adelante la Biblia lo reconoce como la serpiente antigua. En Apocalipsis 12 se le llama Satanás, diablo, acusador, entre otros títulos, todos puestos después de la caída, porque el nombre original de él es, ¿no es cierto?, Lucifer o Luzbel, el que porta la luz. Todos estos nombres fueron dados después de que él cayó del cielo a la tierra en su rebelión contra Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, aquel hashash, aquel ser luminoso que la Biblia, entre comillas, identifica como serpiente, es reconocido rápidamente en el Nuevo Testamento como Satanás, como Diablo, Satanás, ¿no es cierto? Ahora, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí también el apóstol Pablo está reconociendo que hubo alguien allí que engañó a Eva. Regresamos a Génesis, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La palabra animales del campo se pronuncia en el hebreo como Sha'ir Nepesh, que significa exclusivamente seres vivientes. O sea, nosotros tendríamos que decíamos así, la serpiente era más astuta que todos los seres vivientes. Había de ser luminoso, esplendoroso, había un ser luminoso, esplendoroso en el huerto de Edén, el que se enfrentó a Eva, y ella no se asustó. ¿Nunca pensaron que ella no se asustó de hablar con la serpiente? Ni tuvo necesidad de preguntar quién era. Por el contrario, rápidamente se involucraron los dos en una conversación filosófica y con un sentido común. Con esto vamos rápidamente descartando que nunca fue una serpiente. Aunque la Biblia lo identifica en el futuro. No se olvide que el Pentateuco, los libros de Moisés, fueron escritos 1260 años antes del nacimiento de Cristo. No es que esto se iba escribiendo en tiempo real. No es que Adán y Eva llevaban un diario de vida y iban anotando ahí todo lo que le pasaba. Esto se escribió en 1260 años antes de Cristo. Entonces hay una influencia también de la época en que fue escrita la palabra de Dios.
¿no es cierto? Ahora, con esto empezamos a descartar que la serpiente no fue tan real un reptil, porque los animales, aunque tienen alma, no tienen conciencia de Dios. Los monos, los changos, ¿no es cierto?, los delfines, los perros, los elefantes, entre otras criaturas que son considerados de los más inteligentes, por más inteligentes que sean, no tienen conocimiento de Dios. Ahora, esto resalta la frase de la serpiente que le dijo: no hagas caso, si vos comés de esto, ustedes serán como dioses. O sea, ¿cómo es que una serpiente que no tiene conocimiento de Dios puede razonar con Eva de una manera filosófica, reconociendo la espiritualidad y a Dios como espiritual? Esto está expresando un lenguaje que no corresponde ni a reptiles ni a animales del campo. Comenzamos a descartar que la serpiente es reptil y comenzamos a ver que ella enfrentó a un ser luminoso que estaba allí en el huerto de Edén y que toda la Biblia posteriormente lo reconoce como diablo y Satanás. Una serpiente no camina, una serpiente no habla, una serpiente no razona, una serpiente, como estamos hablando, no es consciente de Dios. ¿No es cierto? Por más que ahí mi nieta y mi nieto y mi hija empiezan a plantar plantas y empiezan a meterle lombrices a la tierra para que se oxigene, ya veo a la Nuni hablando con las lombrices, porque son parientes de la serpiente, diciéndole, ¿no es cierto?, cosas espirituales. No. ¿Qué pasaría con vos, Pablo, si la encontrás hablando con las lombrices? Se la encontraron. No, hermano, la cuarentena y los niños te trastornaron, ¿no es cierto? Porque no es coherente creer que yo puedo hablar con una lombriz o con una serpiente porque conocemos las características. Esta es la razón más poderosa, la diferencia entre animales y humanos. Los animales son bipartitos, tienen cuerpo y tienen alma. Ya sabemos, tienen cuerpo porque lo hago consciente del mundo físico, y tienen alma porque el perro o el gato se alegra, sufre, ¿no es cierto?, se entristece, chilla si usted le pega una patada en la cola cuando no le quiere dar comida. Pero los humanos somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, que el espíritu nos hace absolutamente conscientes de Dios. Dios se comunica con los seres humanos, nunca se comunica con los animales, porque los animales se mueven por instinto. Dios no se comunica con animales, se comunica solo con humanos. Si Dios no se comunica con animales, ¿por qué Dios iba a hacer responsable a un reptil declarándole una maldición encima solo porque a alguien se le ocurrió utilizarlo? No sería justo. No es justo que un burro sea declarado ilegal porque está caminando con un mono, con una persona arriba. No tiene culpa el burro de que alguien lo monte. No es que el burro se estaba ofreciendo para que alguien se suba arriba y caminar con él. Un animal está siendo utilizado de manera involuntaria, y aquí, si hubiese sido una serpiente común, estaría siendo utilizada de manera involuntaria. ¿Cómo culpar a alguien que involuntariamente se mete en esta situación? No sería Dios justo. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo, inspirador de la palabra de Dios, ha usado a un animal para luego identificarlo como la serpiente. Cuando vienen los juicios ahí en Génesis 3, a la serpiente le dice: te vas a arrastrar sobre el polvo, vas a comer polvo, y todas las características propias que tiene la serpiente. ¿Qué le dijo de nuevo Dios a la serpiente? Es como que yo te diga: toda tu vida vas a andar con zapatos, toda tu vida vas a tener que usar pantalones, toda tu vida vas a tener que comer para no morir de hambre. O sea, él le estaba declarando cosas lógicas que son propias del animal llamado serpiente. Ahora, la serpiente nunca caminó, fue creada con un sistema muscular abdominal que le permite desplazarse sin la necesidad de extremidades como otros animales. ¿Le estaba hablando Dios realmente a la serpiente? Respuesta: no le estaba hablando a la serpiente. Realmente le estaba hablando a Satanás. Realmente estaba profetizando lo que dice Isaías 14, al darle como finalidad al diablo: vas a ser humillado peor que todos los animales del mundo.
Le está diciendo, te vas a arrastrar, estaba significando en lo que va a terminar Satanás. Te vas a arrastrar, vas a hacer lo último, vas a estar en el polvo. Vos que estabas tan alto, vas a terminar en lo profundo. Eso lo estaba diciendo. Pero había una profecía sobre Satanás, no sobre la serpiente. ¿Sería Dios un juez justo si declarara una maldición sobre un animal que estaba siendo utilizado de manera involuntaria? No. Resumimos entonces que Eva nunca habló con una serpiente, sino que habló con Hashash, ese ser luminoso que después es identificado en toda la Biblia como Satanás. Nunca hubo una serpiente conversando con la señora de don Adán. Las palabras del hebreo nos clarifican lo que es, y el Nuevo Testamento certifica claramente en todo lugar que en el huerto de Edén estaba Satanás, un ser luminoso, brillante y muy inteligente. Evidentemente esto es un micro resumen que me costó mucho achicarlo así para llegar a este entendimiento, pero para no quedarnos con la sensación, hoy vamos a hacer como estudio bíblico, como les dije, Satanás allí en el santuario, Satanás allí tratando de romper el modelo de Dios, y vamos a aprender un poco más sobre con este señor, que nunca fue una serpiente, siempre fue el diablo. Bien, ¿empezamos? Sí, vamos. Bien, Biblia en mano, vamos a seguir viendo serpientes, y en este caso vamos a tratar de identificar a la serpiente, cómo es que intenta destruir los santuarios de Dios. Doy un paso gigante hasta el final. ¿Quién es el santuario de Dios hoy? Usted, pues. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted, allí reside el Espíritu de Dios, allí reside la palabra de Dios, allí reside la redención de Dios, allí reside la imagen de Dios. Usted y el diablo siempre ha intentado destruir al santuario de Dios. Ahí tiene un resumen de todo un estudio que le estoy por dar. Ahí estoy hilando. Muy bien, pastor. Bien. Busquen Génesis capítulo 2, versículo 7 rápidamente. Vamos a leer lo que la Biblia dice ahí en cuanto a la creación humana. ¿Sí? Leemos en el nombre del Señor. ¿Lo tiene? Dice así: entonces Jehová, versículo 7, capítulo 2 de Génesis. Amén. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Según los científicos modernos, la Tierra, el piso, el planeta, se compone, tiene una composición de 4 gases y de 19 elementos químicos. Esa es la composición de la Tierra. Que son los mismos 4 gases y son los mismos 19 elementos químicos que tiene nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano, que como dice allí, fuimos formados del polvo de la tierra, no tiene absolutamente ninguna diferencia en cuanto a la composición de lo que tiene el planeta, el piso. Científicamente comprobado, y aún así nos quieren seguir convenciendo de que nosotros venimos del chango, ¿no es cierto? Que venimos del mono, ¿verdad? Ahora, una vez que estaba el cuerpecito allí formado, Dios, el Espíritu Santo, como dice, ya lo hemos visto muchas veces en la Biblia, Dios, el Espíritu Santo, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Está bien? Sí. Saltemos hasta el versículo 25, en el capítulo, el versículo 25. Perdón, el versículo 15, perdón, versículo 15. Tomó pues Jehová, dice así, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos para Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual le dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol
que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces Hashash le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Perdón. Cuando la Biblia nos muestra el accionar de Dios allí, y soplando el Espíritu Santo en nosotros, se usa la palabra ruaj. A ver. La palabra ruaj se traduce en la Biblia como espíritu y se traduce como aliento. Ahora, no le hemos dado a esto toda la potencia que este accionar tiene allí en realidad. Cuando el ser humano recibe el ruaj, el aliento de Dios, estaba recibiendo ni más ni menos que el Espíritu de Dios. Era el Espíritu que soplaba, Dios Espíritu soplando, y lo que le estaba transmitiendo era su Espíritu. O sea que él estaba recibiendo el Espíritu de Dios. El ser humano, cuando recibe el ruaj, el aliento de Dios, estaba recibiendo el Espíritu de Dios, estaba recibiendo la vida, la misma naturaleza que salía de dentro de Dios. Dios no estaba tomando y poniéndole algo encima, allí tiene el monito y le está poniendo algo encima. No, le está compartiendo, le infundía de su propio aliento, de su propia vida, de su propio ser, le estaba infundiendo allí a aquel hombre para que fuera vida, para que tuviera vida. La Biblia judía, el mismo versículo 2.7, la Torá, ¿sabe cómo lo traduce? La nuestra dice, y fue el hombre un ser viviente. La de los judíos dice, ese mismo versículo dice, y fue el hombre un ser que habla. Ahora, si esto es real, que le está transmitiendo el Espíritu de Dios, que le está infundiendo de lo propio de Dios, porque Dios es Espíritu, si sopla en él, no le puede dar otra cosa que no sea Espíritu. Y no se olvide que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Yo se lo he dicho muchas veces, que cuando el hombre toma vida, lo que en realidad recibió fue palabra de Dios, fue el aliento de Dios, fue de Dios mismo. Aquí tiene otra comprobación de lo que yo le he dicho muchas veces. En el momento en que el hombre recibe el aliento de Dios, Dios le estaba dando la capacidad de lo que lo iba a distinguir de todo el resto de los seres vivos. El hombre iba a poder hablar y comunicarse los unos con los otros. El poder comunicarse los unos con los otros era la capacidad que no todos los seres vivos tienen. En otras palabras, cuando Adán hablaba, salía de él aliento, salía de él vida, salía de él palabra de Dios. No se olvide que estamos identificando a un Adán antes de la caída. Sí. Ahora vamos a ver algunas similitudes que usted va a decir, mira, hoy podemos saber, por los estudios científicos y demás, que el sonido se transmite a través de ondas, ¿no es cierto? Entonces, cuando Adán hablaba, estaba hablando Dios. Estas palabras que Dios le ponía a Adán para que hablara, y siempre era palabra de vida. No había maldición en Adán, estamos hablando antes de la caída. Sí. No había grosería, era santo, estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Se podría comunicar con Dios mismo, había una santidad plena. Entonces lo que salía de Adán era lo que Dios había puesto en él. Eran las palabras de Dios que ponía a Adán para que las hablara, y siempre era palabra de vida y palabra con vida. ¿Se recuerdan ustedes lo que pasaba con el segundo Adán, que no tenía pecado? ¿Qué es lo que decía él? Yo no digo lo que yo quiero, sino lo que mi padre me dice que diga. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que mi padre quiere que yo haga. No voy donde yo quiero, sino donde mi padre quiere que vaya. Esa condición de Jesús Santo, Dios hecho hombre, lleno de la palabra de Dios y transmitiendo lo que Dios le daba, es la misma situación que estaba teniendo el primer Adán. El primer Adán estaba transmitiendo de lo que Dios había puesto dentro de él en su condición de santo. Continúo.
En el original hebreo se traduce la palabra boca, se hace con la letra P, que era lo que yo le decía recién. La letra P también se traduce por tos, ¿no? Tos. ¿Qué significa? Eso es bueno. Ahora, la letra P es como una bolita, como yo le decía, es como una G casi completa, que de hecho yo hoy se la mostré a mi esposa para graficarle. La letra P es como una bolita casi redonda que cuando usted la invierte se traduce por serpiente. En otras palabras, el diablo toma todo lo de Dios y lo invierte. Lo bueno lo hace malo, lo santo lo hace vil, lo puro lo hace impuro, lo recto lo tuerce, la verdad la convierte en mentira, y todo lo que él toma que sea de Dios, él está empecinado en la obra de Dios, arruinar la obra de Dios. La obra de Dios, contaminar la obra de Dios. La obra de Dios, destruir la obra de Dios. No se olvide, como le dije recién, usted, la iglesia, es la obra de Dios. O sea que el diablo no ha dejado en ningún momento de intentar hacer que lo bueno nuestro sea malo, que lo honesto de nosotros se convierta en mentira y que lo vil, que lo bueno se convierta en vil. Él nunca ha dejado de intentar en esto. Ahora, esta situación que estamos analizando, Adán debía entender de forma completamente necesaria cómo cuidar el santuario de Dios. Versículo 15 de capítulo 2 de Génesis. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya vamos a volver sobre esto, porque mucho de lo que vamos a tratar hoy, vamos a volver sobre esta declaración que yo le acabo de dejar allí para sembrar una semilla de curiosidad en su cabeza nada más. Pero ya volvemos hoy. El Edén, los evangélicos no diferencian entre Edén y huerto de Edén. Edén era una región. Sí. Algunos creen que Edén, que todo el mundo era un Edén. Claro, estamos hablando de antes de la caída, ¿no es cierto? No había, la naturaleza no estaba sufriendo los embates del pecado, ni el hombre había hecho daño a la capa de ozono, ni había contaminado los mares, ni los ríos. Estamos hablando de el planeta recién creado por Dios sin pecado. Entonces todo el mundo era un Edén. Y dentro de este Edén, Dios creó un huerto, un jardín, lo plantó en cierto lugar de ese Edén y allí puso al hombre. Entonces el Edén es diferente en la Biblia cuando dice que es el huerto de Edén. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Dice... El Edén era una zona geográfica de la tierra, toda la tierra era un Edén, todo era un Edén. El lugar donde Dios colocó al hombre fue un jardín en medio de esa tierra, en medio de un lugar geográfico puntual llamado Edén. Si lo tuviéramos que identificar hoy, sería Irak. Ah, sí. Irak. Irak es el lugar donde estaba plantado el huerto de Edén. Pero le voy a tirar una perla para los que siguen. ¿Sabe usted dónde estaba? ¿Dónde estaba el corazón? ¿Dónde estaba el corazón? ¿El corazón del huerto de Edén? En Jerusalén. ¿Sabe usted dónde fue que Caín y Abel y todos esos eventos que sucedieron allí en esa tierra? ¿Sabía usted que cuando Abraham quiso obedecer a Dios matando a su hijo, lo iba a degollar en el mismo lugar donde hoy está la cúpula allí dorada esa que tan famosa es, en esa misma roca? ¿Sabe que usted fue allí en el mismo lugar ese donde Cristo murió? Es en el mismo lugar donde se han sucedido todos los eventos, es el mismo lugar donde estaba establecido el árbol de la vida. Ya vamos para allá, no se preocupe que ya ahora vamos para allá. Ahí vamos para allá. Si lo tuviéramos que ubicar hoy se llamaría Irak. Y se encontraba ahí al lado del río Tigris y del río Éufrates. Y se ha encontrado, y se encontraba el jardín de Edén de acuerdo a las revelaciones bíblicas. Esto
es un principio bíblico muy importante para que podamos establecer algunos patrones que la Biblia enseña. Yo en algunas veces la iglesia le enseñé sobre patrones bíblicos que Dios se dejó establecidos. Vamos a recordar uno ahora. Vamos a comprobar de qué manera la serpiente, el adversario, fue capaz de separar al hombre de su creador. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, que no ignoramos las maquinaciones y que la estrategia de Satanás continúa, como lo dije recién, siendo la misma hasta el día de hoy. Él desea destruir la obra de Dios en cualquiera de sus formas. Podemos aprender a vivir de tal manera que no vuelva a suceder lo que sucedió antes en el huerto de Edén. Con este estudio podemos conseguir eso. También vamos a poder comprender las maneras, de qué manera Satanás sigue ganando territorio hacia ese lugar. Él quiere llegar al centro, él quiere llegar al lugar santísimo, por identificarlo de alguna manera. Él quiere llegar a destruir el árbol de la vida. Ahora vamos a ver dónde está el árbol de la vida. El propósito de Satanás era impedir que los seres humanos se acercaran al árbol de la vida. Que no tomaran del fruto que cada día tomaba para que no siguieran viviendo eternamente, porque su intención es siempre la misma, robar, matar y destruir. Le hago una preguntita para irle calculando el coco. Ya sé que lo tiene medio calentado, pero se lo caliento más. Antes de pecar, ¿necesitaba Adán comer del árbol de la vida? Me mató. ¿No? Antes de pecar. Antes de pecar. O sea, usted dice que ya comía del árbol de la vida. ¿Tenía que comer del árbol de la vida antes que pecar? No. Sí, seguramente que sí, capaz que comía del árbol de la vida. Un matrimonio que no está de acuerdo, ¿qué es esto? Vos, pastor, a usted no hay que contestarle nada porque usted es un tramposo. Porque si el fruto prohibido no era el árbol de la vida, o sea que lo podía comer. Porque el único que no podía comer es el fruto del bien y del mal. Son dos árboles diferentes y lo hemos estudiado hasta el cansancio, son dos árboles distintos. Yo estoy preguntando del árbol de la vida. ¿Él tenía que comer del árbol de la vida antes de pecar? Si la respuesta es sí, ¿por qué si no había pecado? Bueno, lo dejo ahí con el cerebro calentado, después le explico de lo que sí. Continuamos. ¿De qué manera se infiltró la serpiente en el santuario? Ya en estudios bíblicos pasados ya hemos estudiado patrones establecidos por Dios en su palabra. Vamos a retomar uno hoy. Por ejemplo, Dios dejó establecido claramente que Moisés, de la manera que siguiera sus indicaciones en cuanto a la habitación que debía construir llamado el tabernáculo, ¿se acuerda? Sí. Allí en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, hace como una especie de resumen de lo que él decía. El versículo 8 dice, harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Versículo 9, conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. En palabras siempre le estaba diciendo, escúchame bien, Moisés, yo te voy a mostrar lo que yo quiero. No tienes derecho a opinar. No tienes nada que opinar, no tienes nada que agregarle ni nada que sacarle. Todo lo que yo te he mostrado tiene que ser hecho como yo quiero porque esa va a ser mi casa. No podés opinar en mi casa. Las cosas aquí se hacen como yo te digo, no como a vos se te ocurre. Tiene que ser hecho a la medida mía. Te estoy diciendo, mira bien lo que te muestro porque tiene que ser como yo te digo que debe ser. No tienes derecho a opinar. Siempre debe ser hecho como yo digo. No es que vos puedes cambiar las formas, los diseños, los modelos o los caminos. Eso le estaba diciendo a él. Actualicemos siglo XXI. A Jesús, Rey de Gloria, le dice, las cosas en la iglesia, las cosas en el mundo espiritual, tienen que ser hechas de acuerdo a las cosas que yo te he mostrado. No tienes derecho a opinar, no tienes derecho a cambiar, ni a ponerle ni a sacarle. Tiene que ser hecho a la medida de la que yo te digo que tiene que ser. Porque esta es mi iglesia, no tiene que ser hecho a la medida tuya, sino a la medida mía. O sea que los cristianos deberíamos aprender esta lección. No es como usted quiere, es como Dios desea.
Él ha dejado establecido claramente cómo debemos acercarnos a Él, cómo debemos acercarnos al santuario, cómo debemos alabar, cómo debemos vivir, qué responsabilidades tenemos. Él lo ha dejado específicamente claro todo. ¿Cuál es el pecado nuestro? Que nosotros hacemos un evangelio conforme a nuestros propios modelos, a nuestros propios diseños y a nuestras propias maneras. Pregunto, si Moisés hacía esto al modelo de Dios, Jehová era su Dios. Ahora, si usted vive y hace la iglesia y hace todo conforme a su modelo, ¿quién es su Dios? Usted mismo. Usted se convierte en su propio Dios cuando usted no obedece los diseños divinos y hace usted como a usted se le ocurre. ¿Sigo? ¿Mejor? Digo. Sí. En palabras simples estaba diciendo lo que yo le acabo de decir. Lo harás a mi manera, de acuerdo a mi sabiduría, como yo te lo he diseñado. No te permito ni que más ni de que menos, nada. No puedes opinar, Moisés. Porque el lugar donde que vas a preparar, es el lugar donde yo voy a vivir. Desde el principio de la creación nos constituyó claramente cómo seres humanos debemos acercarnos a Él. Nunca nadie puede acercarse a Dios si no es de la manera que Él quiere. No existe otra manera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Usted vaya a buscar a San Clemente, vaya a buscar a Santa María de la Guillotina, vaya a buscar a San Buchito, vaya a buscar a quien quiera, ninguno de ellos lo puede llevar a Dios. Ni las religiones paganas, ni nada. ¿Por qué? Porque es como Él dijo, y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay manera de acercarse a Dios si no es de la manera que Él quiere. Continúo. El hombre en su condición de tripartito, cuerpo, alma y espíritu, tiene una necesidad natural de adorar. Sí. Pero como desconoce la palabra de Dios, como desconoce esto que acabo de decir, que Dios le mostró al hombre cómo se debe acercar a Él, entonces como desconoce la palabra de Dios, como no le interesa estudiar, como no le interesa el conocimiento, como no le interesa nada de esto, pero tiene una necesidad natural que le fluye dentro de él de adorar, es que el hombre inventó la religión. La religión es un invento del hombre. El hombre inventó la religión. Hay algunos que adoran al sol. Yo conocí a un tipo que adoraba al sol. Y algún sábado no fui yo a adorar al sol, pero fui allí, lo acompañé allí cerca de Monte Chingolo, por ahí había un altar que era un santuario donde adoraba al sol. Y yo alguna vez lo acompañé, y dije, pero escuchame, petizo, le digo, ¿vale la pena? Yo ateo, en ese tiempo era ateo. ¿Vos venís a adorar al sol, petizo? Pero ¿para qué le pagás a este para adorar al sol si allá afuera está el verdadero sol? Pues tenían un sol grande allí, así una cosa luminosa. ¿Para qué le pagás a este para adorar este sol chico si afuera tenía un sol grande? Le decía yo al tipo. En ese momento me decían, en vez de Luis me decía Lucho, Lucho, es que vos no entendés. Pero no es que, está bien, no entiendo, pero vos no entendés que este es un sol chico, y afuera tenía un sol grande, gratis, loco. Nunca entendió, el tipo seguía adorando al sol. Otros adoran a la luna, al mar, a la Virgen, al hijo, al deportista, a los ídolos paganos, un pedazo de tronco que se convirtió en imagen. Detrás de cualquier mención que haya de lo que yo pueda hacer una lista interminable de situaciones de adoración, que no sea el Dios del cielo llamado Jehová de los ejércitos, Padre de Jesucristo, todo el mundo termina adorando interminable cantidad de demonios. No hay una imagen allí que no tenga un demonio allí detrás de ello. Todos son demonios, todos, cualquiera sea el Gil del Gauchito, la Pachamama y lo que se te ocurra inventar, son demonios que hay detrás de eso. ¿Me entiende? No, por más, y no tiene que ser un santuario grandote, usted tiene una estampita allí como algunos cristianos tienen ahí en la billetera, para que, un San Cayetano para que le guarde las lucas que consigue y mete allí, ese también tiene un demonio detrás. Digo, continúo, no me quiero detener en cosas pequeñas. Adoran al sol, bueno, todo esto tiene demonios. El único lugar de adoración santo y sin complicaciones espirituales es adorar a Jehová de los ejércitos,
al Señor Jesucristo, a la Trinidad de Dios allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay otra manera. Todo lo que demás, cualquier religión, hay religiones que tienen por miles, como los hindúes y demás, tienen por miles dioses, todos son demonios que son adorados. El diablo conoce esto y lo potencia de una manera espantosa. Yo le diría algo a los que están escuchando que no son de Jesús Rey de Gloria y también a los de Jesús Rey de Gloria, porque los de Jesús Rey de Gloria también necesitan esta frase que yo quiero que usted se aprenda de memoria. Déjame ver la lista de tus prioridades y te diré cómo se llama tu Dios. Repito, déjame ver la lista de tus prioridades y yo te diré cómo se llama tu Dios. Clarito. Sin comentarios. El tabernáculo fue construido conforme al diseño, conforme a los planos y al modelo que fue entregado a Moisés en el monte Sinaí, versículo 40 del capítulo 25. Mira y hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, dice allí Éxodo 25:40. Muchas personas creen equivocadamente que el primer santuario de Dios... A ver, Elizabeth, ¿cuál fue el primer santuario que Dios dejó entrever? Que Dios tuvo en sus manos. Perdón, que el hombre tuvo en sus manos. Que el hombre tuvo en sus manos. Sí. Rápido. López, No, yo ya me ¿cuál quedé es el sin... primer santuario que usted cree que el hombre tuvo en sus manos, Elizabeth? ¿Eh? Continúa. Ya no tiene agua eso, no chupes más, mentirosa. Te conteste. Bueno, continúo. Muchas personas creen equivocadamente que el primer santuario que Dios mostró al hombre fue el tabernáculo. No. Y eso no es correcto. Recordemos que el ser humano no subió al cielo para relacionarse con Dios. Fue Dios que descendió a la tierra para relacionarse con Él y tener comunión con nosotros. Nosotros no fuimos nunca para allá. Él vino para acá. Por lo tanto, Dios descendió del cielo a la tierra para tener comunión con nosotros. Escuche. Y tenía que tener una habitación. Tenía que tener un lugar santo donde vivir para relacionarse con el hombre. Un lugar llamado santo, absolutamente santo, pero que tenía que ser conforme al diseño divino que Él tiene en su cabeza y que siempre ha aplicado en todo. Empecé mostrándole el tabernáculo, porque usted conoce el tabernáculo. El tabernáculo se componía de 3 piezas. El atrio, los patios, una casita con 2 habitaciones, lugar santo y lugar santísimo, más o menos así, ¿verdad? Ahora, él necesitaba un lugar santo para vivir, ya que había descendido del cielo para cohabitar con el hombre en la tierra, necesitaba un santuario con las condiciones apropiadas de santidad para que él pudiese vivir allí. De ahí hablaría con Adán y con Eva, charlarían todos los días, disfrutarían de su presencia, de su consejo, de la armonía y de la comunión con Él ininterrumpidamente todos los días de su vida. El primer santuario que Dios creó en esta tierra fue el huerto de Edén. Pero para ver si esto es cierto lo que yo digo, tendría que tener ser compatible con el diseño divino que nosotros conocemos de los tabernáculos de Dios. Sabemos que en el tabernáculo del cielo tiene también 3 habitaciones como la tenía el del tabernáculo del desierto. Veamos si este cumple los mismos requisitos, porque de lo contrario yo estaría en una equivocación, ¿verdad? Avancemos. Veamos en la Biblia, características similares que podían llegar a tener el huerto de Edén con el tabernáculo del desierto. El tabernáculo estaba dividido en 3 secciones, los atrios o patios, el lugar santo y el lugar santísimo, como acabo de decir. El patio, el altar, había allí en ese un altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, ¿se recuerda? No se olvide de eso. Después los sacerdotes tenían una casita de 2 habitaciones. En el primer cuarto, el lugar llamado el lugar santo, estaba el candelero, estaba el altar del incienso y estaba la mesa de los panes de la preposición. Esa es la primera habitación. Y eso estaba separado, y escúcheme bien, que es muy importante, estaba separado esta habitación con la siguiente por una cortina que tenía bordados en la cortina 2 querubines que era imprescindible que estuvieran allí, para luego dentro tener solo un mueble,
el arca del pacto de la alianza o el arca de la expiación. Tiene varios nombres, pero ya sabemos a lo que nos referimos. A ver. Así tenemos el... Ahora, vamos a identificar este modelo, si es compatible con el otro, porque si no yo voy a terminar siendo un mentiroso y me voy a tener que dedicar a otra cosa y ya soy viejo para dedicarme a otra cosa. En la segunda habitación el lugar santísimo estaba dividida por un velo, tenía cosidos 2 querubines o bordados en ella, donde estaba el arca del pacto, como dije, el arca del propiciatorio, y el sumo sacerdote entraba una vez al año en el mes de Tisri, que era el 7º mes del calendario judío, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Yo soy de aquellos que entraba un día al año. En ese día no entraba solo una vez, entraba varias veces, pero era solo un día, no era solo una vez que entraba allí, según yo. Una vez ofrecía sacrificios que la Biblia llama el día de la expiación y para los judíos se llama el Yom Kippur. Es lo mismo para nosotros el Yom Kippur. En ese lugar estaba la presencia de Dios mismo, ¿no es cierto? Sorpréndase conmigo y vaya a la Biblia conmigo allí. En Génesis capítulo 4, la Biblia menciona cuando Dios expulsa a Caín. Veamos allí, Génesis capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tiene? Sí. A ver. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, que hoy es Irán, al oriente del Edén. Repito, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. El Edén seguía existiendo. Era un lugar geográfico, como les dije antes. Era un espacio muy, muy grande. Era un sector allí, todo el Medio Oriente, más que el Medio Oriente, identificado hoy por los teólogos. Era mucho, muy grande. Así que, aun cuando él no estaba en el huerto, porque le dijeron, muchachos, vos no estás haciendo conforme a lo que yo te dije, tome su ruta, y rajó. Entonces encontramos que este muchacho sale de allí y sigue estando en el territorio llamado Edén, pero no en el jardín del Edén. Recordemos también, importante esto, que Caín y Abel ofrecían sacrificios por instrucción de Dios. Eso está en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Verdad? Ellos ofrecían sacrificios porque habían sido educados por Dios para hacer eso. ¿Verdad? Bien. Pregunto, ¿y dónde se ofrecían los sacrificios en el tabernáculo? Respuesta, en el patio, en el atrio, donde estaba el altar de bronce. O sea, el patio era el lugar del sacrificio. Sí. Avancemos un poquito más. O sea que el Edén, el lugar Edén, no el huerto, sino el Edén, era el patio. Sí, identificado en el tabernáculo. Era el tabernáculo, era el huerto. El patio era el huerto. Segundo, después encontramos en la tierra de Edén, correspondía al atrio. Después, el jardín de Edén, ¿me sigue, no? Sí, está el atrio. Le estoy preguntando si está bien, si estamos... Bien, en el jardín del Edén, está el patio, después achicamos, el jardín del Edén correspondía al lugar santo. Sí. Donde todos los estaban allí, se movían y trabajaban, iban y venían. Pero después había un tercer lugar. Pero el centro del jardín correspondía al lugar santísimo. ¿Cuál era el centro del jardín? Donde estaba el árbol de la vida. Donde no se podía ir cualquiera, donde no era tan fácil entrar. Permiso, un poquito de amargo. El lugar santísimo era donde estaba el árbol de la vida. Era el corazón del jardín del Edén. El jardín del Edén, entonces tenemos el lugar santísimo, el corazón, el jardín entero era el lugar santo, y Edén, territorio geográfico, era los atrios. Allí tiene usted el mismo diseño divino establecido después en el tabernáculo. Porque ¿dónde ofrecían los sacrificios Caín y Abel? En el patio, en el mismo lugar donde los otros los ofrecían. Continúa un poquito más. Dios nos deja un patrón en el jardín del Edén con esas 3 habitaciones. Dios siempre ha trabajado así de la misma manera.
Y lo vamos a comprobar también en el Nuevo Testamento. Después, cuando te da los planos del tabernáculo, Moisés repite el mismo patrón. El jardín del Edén no solo fue el primer santuario de Dios, sino que también el primer patrón que Dios dejó establecido en la tierra. Entonces, no fue el tabernáculo el primer santuario que él dejó establecido para el hombre, sino que fue el lugar donde él había preparado un lugar para cohabitar con el hombre y bendecirlo allí. Si deseamos acercarnos a Dios, retrocedamos un poco en los patrones establecidos por Dios. Antes que el hombre pecara, Él ha sido específico en cuanto a la manera que nosotros debemos hacer estas cosas. Por ejemplo, en Levítico 10 vamos a encontrar a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que fueron y pusieron allí fuego extraño, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les pasó? Se murieron. Cayó fuego en Chile. ¿Se murieron? ¿Cómo se murieron? Le cayó fuego en Chile. Electrocutados. Usted tiene mucha discrepancia como matrimonio. Este es un problema que hay que después hacer sanidad interior, ¿eh? No se ponen de acuerdo en las respuestas. Dice que que cayó fuego del cielo, que salió fuego del altar en realidad. Sí. Sí. Pero mira qué interesante, porque dice que cuando lo sacaron, los otros hermanos, lo sacaron de ahí de la presencia, lo agarraron de las vestiduras sacerdotales y lo tenían a ellos que enterrar con las vestiduras sacerdotales, porque aquellas vestiduras sacerdotales que debían ser sagradas habían sido contaminadas con pecado. Sí. Ahora, si sale fuego del altar, ¿cómo es que se quema lo de adentro y la ropa no se quema? Entonces yo creo que lo que salió de allí es más o menos un golpe eléctrico, como un rayo que sale de dentro del altar, lo consume y los quema a ellos, pero la ropa queda intacta porque la Biblia dice claramente que las ropas no te quemaron. En teoría tenemos razón los dos, pastor. Ahí después arreglan ustedes, lo cierto es que esta es lo que la Biblia enseña. Ahora, allí usted tiene claramente que este hecho nos está mostrando que Dios te estaba diciendo, muchacho, esto es a mi manera o te mueres. Este era un mensaje para todos nosotros. No solamente que Dios quiso matar a estos dos porque pusieron un fuego extraño, sino que estaba dándole un mensaje al resto de las personas que sacerdotalmente se iban a relacionar con Él. Esto tiene que ser como yo. Se me ocurre, tiene que ser hecho. Murieron instantáneamente, Dios le estaba dando a entender la muerte de ellos, que todo se debía desarrollar en el santuario hecho con mano santa. Nos está diciendo que sigamos instrucciones precisas de lo que Él te manda. Nosotros no escogemos nuestros propios métodos porque Él no lo permite. Él es absolutamente claro en sus diseños. Ahora podemos saber que Adán fue el primer sacerdote terrenal que hubo aquí. No. Regresamos a Génesis, pero acá viene lo bueno, miren. Regresamos a Génesis. Ya con estas bases podemos empezar a profundizar un poquito en la Biblia. Ahora vamos a profundizar recién un poquito en la Biblia. A ver. ¿Qué instrucciones recibió Adán cuando aún no había pecado? ¿Qué instrucciones tuvo cuando él era santo a la imagen y semejanza de Dios, cuando estaba en la cima de lo que podía vivir y disfrutar, cuando su cerebro funcionaba a pleno? Ahora Albert Einstein dijo que nosotros usábamos entre el 6 y el 8%, él lo usaba al 100%, recibió las siguientes instrucciones, rápido porque se nos viene el tiempo. Primero, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. ¿Qué dijo? Muchacho, le he hecho cuerpos lindos, lo he dotado allí claramente de todo lo que necesitan. Multiplíquense, dijo un gaucho de acá de La Pampa. Multiplíquense. Veamos. Versículo 26. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Varón y hembra los creó. Hay un resumen allí. Lo llamó y le dijo, Adán, ven aquí, que te traje a Eva, no te traje a Juan, no te traje a Mario, no te traje a Peter. Adán, te traje a Eva. Eva, no te traje a Mariquita, no te traje a Juanita, te traje a Adán.
No sé si me explico. ¿Suficiente claridad? Continúo. Versículo 28. Versículo 28. Dice que llenarán la tierra, o sea, multiplíquense. Segundo mandato. Labrarás y guardarás. 2:15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Adán fue puesto en el huerto para que lo trabajara. No era un domador de reposeras. Oh, me la perdí. Lo puso para trabajar al hombre, no para que... Pero Ah, ¿quién era? ¿A quién le decían domador de reposeras? ¿a quién le decían? A Mauricio Macri le decían domador de reposera porque no ha trabajado nunca en su vida y lo que tiene lo había mal hecho su padre y él vivía de veraneo y un gobernador de la provincia del norte le dijo, él me viene a apurar a mí cuando él es domador de reposera porque vas acostado, ¿me entiendes? Bueno, esto no era domador de reposera. Adán no fue puesto allí como un domador de reposera, sino que fue para que trabajara. Con algunos creen, Adán trabajaba y mucho. Lo era, lo bueno que era que no transpiraba, no sudaba el muchacho y la tierra no le ponía resistencia. Pero él trabajaba todo el tiempo. Y había algo especial, él disfrutaba trabajar. Hay algunos cristianos que están tan lejos de este Adán que andan buscando al que inventó el trabajo para hacerle un juicio civil y les montarían pancartas diciendo no al trabajo. Yo conozco a varios, no me pidan nombres porque si me los piden se los doy. Tenemos nombres, pastor. No, me voy, estoy atrasado, me voy. Bien. Él tiene que trabajar, el hombre fue creado para trabajar, el hombre tiene que trabajar, el hombre debe trabajar. Estás llorando, Pablo. Ahora, viene la pregunta importante, ¿no? Dice que tenía que labrarlo y guardarlo. Pregunta, ¿de qué lo tenía que cuidar? ¿De qué tenía que cuidar Adán al huerto? Ahora volvemos sobre esos pasos. Tercero, versículo 17, prohibido acercarse. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Tienes prohibido acercarte hasta allí. Esas son las instrucciones. Domina todo, llena de hijos. Vos dale, ahí, lléname esto de hijos, ¿no? Segundo, trabaja y cuida el huerto. Y tercero, no te acerques a ese lugar. Esas son básicamente, las órdenes que recibió Adán antes de caer en pecado, ¿entiendes? Ya sabemos el resultado de la desobediencia de Adán, lo dañino que fue para la raza humana que este muchacho desobedeciera a estas órdenes. Hablo puntualmente del pecado. Aquí está la clave de nuestra felicidad y de nuestro triunfo en nuestras vidas cristianas. Número 1. Veamos la raíz de la palabra hebrea para labrar y guardar. La palabra hebrea para labrar es la palabra labdá. Labdá. Repito, la palabra hebrea para labrar es labdá. L-A-B corta D-H-A. Labdá. ¿Qué significa trabajar? Dios creó al hombre para que trabaje, pero Adán no era. Para Adán era un gozo trabajar. Dios le da la responsabilidad de labrar el jardín del Edén. No se olvide que el jardín del Edén eran lo que hoy son como 6 o 7 países. O sea, el tipo tenía laburo. Alta huerta. ¿De qué trabajaba? De jardinero. Cuando uno como papá, ay papá, te quiero mostrar el amor de mi vida. Sí, ¿quién es? ¿Viste el muchacho que corta el pasto y que pide acá moneda cuando pasa? Ay, estoy tan enamorada. ¿Vos te vas a casar con un jardinero? Entonces te va a matar de hambre. En el invierno no se puede cortar el pasto. ¿Cómo no te apuntás algo más arriba? Como un jardinero. Como un portero, porque te guardaba el... ¿Cómo un portero? ¿A dónde se con un portero?
No, tenés que ser el jefe de la empresa, no el portero. Más o menos diría uno como papá, ¿no es cierto? Sin embargo, acá la primera responsabilidad que Adán recibió fue de jardinero y de portero. La segunda responsabilidad era, el que tenga oído para oírlo, pues, oiga, ¿no? Bueno, la segunda responsabilidad que era guardarlo, que viene del hebreo, escuche, un sash samra, que tiene la raíz en shamar, que significa cuidar y proteger del mal. Cuando a él le dijeron guarde esto, usan la palabra shamra, que viene de la raíz shamar, que significa cuidar y proteger del mal. ¿Guardarlo de qué? Puse yo aquí. Guardarlo y protegerlo del mal. No hay nada en el texto que nos indique que Adán no haya trabajado. Trabajó mucho, pero fracasó. ¿Por qué fracasó Adán, me pregunto yo? Porque como estaba solo, me preguntaba y me contestaba solo, ¿me entiendes? ¿Por qué Adán fracasó? Respuesta. Fracasó en cuidar el lugar santísimo del huerto. En el santuario había una serpiente, la más astuta de todas las criaturas que estaba tratando de infiltrarse y penetrar y destruir el árbol de la vida. Un lugar santísimo, un lugar donde el ser humano podía tomar, alimentarse y vivir y tener una vida con Dios eterna, sin pecado, sin sufrimiento. En la plena capacidad mental, emocional, física, todo lo pleno que hizo Dios antes de la caída para el hombre, lo podía disfrutar en esto. ¿Qué cosa tenía que cuidar Adán? El Edén. Él tenía que cuidar el lugar santísimo. Parece lógico que la única entidad que amenazaba el jardín del Edén era Lucifer, el adversario y el enemigo de Dios. Su meta era contaminar el santuario de Dios con su presencia. Allí fue que Adán, a eso fue allí Adán encargado, cuando le dicen guarda el lugar de todo lo que tiene que ver con el mal, le estaban diciendo encárgate de ser vigilante. Él fue el primer policía, él fue el primer guardia de seguridad. Él tenía que cuidar el jardín del Edén. ¿De qué? De que andaba una serpiente, andaba un hashash, ya no batí más serpiente, andaba un hashash luminoso, ¿no es cierto?, queriendo destruir aquella obra. Trabajaba y cuidaba el jardín, dos de las primeras responsabilidades que Adán tenía, y él hizo mal su tarea. Él no cumplió con su responsabilidad. ¿Y qué es cuando Dios le manda a hacer algo y usted no cumple con su responsabilidad? ¿Qué es eso? Eso es pecado. Amén. Entonces aquí estoy mostrándole que Adán pecó antes de que la mujer comiese del fruto prohibido. Él no cumplió con el mandato que Dios le dio. Descubrimos algo muy interesante. Antes de que Eva comiera del fruto prohibido, Adán, su marido, había fracasado en la responsabilidad que Dios le había mandado. Adán pecó antes de que Eva comiera del fruto. Tal vez estaba demasiado ocupado trabajando que se olvidó y descuidó el jardín que fuera invadido. Muchos cristianos están demasiado ocupados trabajando y han descuidado las responsabilidades que Dios les mandó a cuidar. Porque ya estamos diciendo acá que el plan de Dios para el hombre es que trabaje. Todo hombre tiene que trabajar. Pero en ningún lugar dice que usted tiene que dejar tiradas las responsabilidades de Dios para trabajar. El pecado de Adán en esto fue que se dedicó a trabajar en el huerto y se descuidó de la prioridad de su razón de estar en el huerto. Él tenía que cuidar el lugar santísimo y por trabajar descuidó el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo de su vida? Su corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tienes que guardar tu corazón. Tienes que guardar tu relación íntima con Dios. No te puedes despegar del árbol de la vida. Ya hemos estudiado hasta el cansancio que el árbol de la vida es Jesucristo.
No te puedes olvidar del árbol de la vida por trabajar. No puedes olvidarte de las responsabilidades ministeriales que tienes por trabajar. No te puedes olvidar que sos cristiano por trabajar. El que trabaja y se olvida de las cosas de Dios está cumpliendo el mismo pecado que cometió Adán antes que la mujer comiera del fruto prohibido. Olvidarse de la responsabilidad que tenés en la iglesia por hacer un mango es pecado, hermano. Aquellos que, ay, ayúdeme a orar, pastor, para que me den un trabajito, y cuando llega ese trabajito, el hermano no viene hace mucho tiempo, es que está trabajando. Porque cuando ese trabajo se cierre porque descuidaste el lugar santísimo del huerto, y te cierren allí te cierran la cortina de vuelta, vas a aparecer a buscar trabajo a la iglesia de vuelta para que te ayudemos a orar. Pero yo puedo orar mucho por vos. Pero si desperdiciaste una bendición laboral, Dios no te dará otra porque no sabes guardar la bendición de Dios. No es que Dios te va a dar trabajo cada vez que se te ocurra porque vos dejás tiradas las cosas de Él. Dios no funciona así. El que tenga oído para oír, oiga y entienda lo que Adán, el primer pecado de Adán fue no cuidar el lugar santísimo. Y por ese pecado que él cometió, la mujer se volvió vulnerable y hoy estamos en la que estamos. Porque ahora te cuento, si hubiera pasado con él, si hubiera estado en el lugar apropiado, cuidando el lugar apropiado, Satanás no hubiera llegado al árbol de la vida ni a la mujer. Otro mensaje, y el que tenga oído y quiere escuchar, escuche. Dedícate a laborar todo el tiempo y olvídate de tu señora y vas a tener problemas. Acá está, bíblico. Muchos cristianos están demasiado ocupados trabajando y han descuidado la responsabilidad de lo que Dios te había mandado a cuidar. La fuente de la vida. Te lo dije hace un ratito. Muéstrame la lista de tus prioridades y yo te voy a decir cómo se llama tu Dios. Te dedicás vos a cuidar tu casa y como vengo diciendo siempre, te querés cuidar el pasto, que no se te crezca el pasto, que no se te vaya a quemar el pasto, querés lavar la camioneta, vos querés trabajar y hacer todas las horas extras que puedas, aprovechando ahora que estamos haciendo un manguito. Vos haces lo que quieras. Pero si vos te olvidás de hacer tu parte, ese trabajo te va a durar menos de lo que duró Caín dentro del huerto una vez que pecó. Continúo. Muchos cristianos están tan ocupados trabajando para la obra del Señor que han descuidado el lugar santísimo que es su corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por haber desobedecido ese mandamiento, el enemigo pudo infiltrarse y sembrar en su esposa la semilla de la rebelión del primer lugar santo que hubo en la tierra. Jesús tiene en mente este suceso cuando enseñó la parábola, que yo sé que es de aquí, pero estoy mirando mi reloj y van a ser la hora del cierre. 4 minutos. Había un hombre que fue encargado del huerto, el cual se durmió. No hizo lo que debía, se dedicó, le dio más tiempo a parte de la tarea y no se dio cuenta de que estaba descuidando la verdadera tarea que tenía ahí, que era cuidar el lugar santísimo del huerto de Edén. La cizaña y el trigo en la parábola de Mateo 13, dice así, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién se durmió? Don Adán. 26, y cuando salía la hierba y los frutos, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Dónde pues tiene la cizaña? ¿De dónde viene la cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres que pues vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también con ella el trigo. Esto es Adán. Esto es exactamente lo que pasó en el huerto. Esto es Adán identificado en la parábola del Señor. Cuando Jesús estaba diciendo esto, tenía en mente lo que había sucedido en el huerto de Edén. Versículo 30, dejad crecer juntos los unos a los otros hasta la siega, y al tiempo de la siega yo te diré,
Le dirá al segador, recoged primero la cizaña, atad en los manojos y quemadla para recoger el trigo luego en los graneros. Descuida tu lugar santísimo y nada de lo que nada de lo que hagas servirá. Repito, descuida tu lugar santísimo y nada de lo que hagas servirá. Segundo, descuida tu comunión con Dios y no importa cuánto trabajes, nada servirá porque habrás fracasado. Lugar santísimo y trabajos que Dios te da son la prioridad de la vida de cualquier ser humano. Usted puede trabajar, no tiene que trabajar. Fuimos creados para trabajar, pero por trabajar no te puedes olvidar de las cosas espirituales. Por trabajar no te puedes olvidar de que tienes responsabilidades. Por trabajar no te puedes olvidar que tienes familia, que tienes que sos padre, que sos esposo, Ay, alguno estará diciendo, ay, zafé, loco, yo soy soltero. Soltero la mandarina. Escuche lo que dice aquí. Satanás sigue buscando lugares santísimos para destruir. Él siempre ataca primero a tu familia. Siempre será así, siempre ha sido así, y Satanás no cambia sus modelos desde que lo conocemos. Ataca a tu familia, hermano. ¿Tus hermanos tienen malos comportamientos? ¿No serás vos el responsable por haber dejado tu tarea delante del Señor? ¿Tus hijos tienen malos comportamientos? ¿No será porque dejaste las prioridades que Dios te había puesto en tus manos? ¿No será que tus hermanas tienen malos testimonios porque vos descuidaste las tareas que Dios te había encomendado? Porque esto no tiene que ver solo con los casados. Cada uno de los siervos de Dios que ha tenido un rol como predicador, como expositor, como responsable, como identificándose, yo soy cristiano y ha dejado las cosas, el diablo atacará siempre a tu familia. No es solo para casados, esto es para el que tiene familia. Porque el hombre es cabeza, dice 1 Corintios 11:3, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Somos los responsables de proveer, de cuidar un lugar santísimo, también en nuestras casas, porque allí hay otro lugar santísimo. No sé si hasta ahora lo entusiasmé, pero Muy llegó bueno. la terrible hora de decir, o llegamos hasta aquí, o vemos. Yeah. Descuidar es pecado. Escuche, Cham. estamos mandados a cuidar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a tu señora? Uy, ¿Cuánto más a tu marido? ¿Cuántas mujeres cristianas hay de que te enojáis y no le haces comida a tu marido? Qué barbaridad. ¿Cuántas veces hay que vos te ocupas más de tus amigos que de tu propia señora o de tus propios hijos? Por eso es que la Biblia nos exige a nosotros que somos proveedores y somos protectores. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo, dice claramente la Biblia. La función del hombre es proteger, es proporcionar. Hay algunos varones que yo he conocido por toda mi vida. Esto lo digo con el Señor Jesucristo de testigo. Yo siempre fui un buen trabajador. En 3 o 4 ocasiones empecé de peón y terminé de jefe trabajando. Pero yo conozco varones que lisa y llanamente no les gusta el laburo. Acá vamos a formar la lista de los desocupados. Ah, yo me anoto. Disfrutan ser desocupados, viejo. Acá, a ver, póngase acá los que parece que están enfermos. Yo me parece que estoy enfermo y me anoto. O sea, no, viejo. Yo he predicado en la iglesia que hay gente que disfruta de ser inválido. Se lo he enseñado en la Biblia. Había uno ahí que estaba 38 años que todavía lo ponían todos los días ahí, estaba todo el día. Claro, porque a veces es cómodo ser inválido. Porque otro te baña, si es que te bañan, otro te lleva, otro te levanta y te acuesta, otro te trae, otro te da de comer. Todos los hacen los otros por vos. Entonces disfrutan de ser inválidos. Ay, no me puedo agachar. Ay, no me puedo levantar. Ay, no, que me duele acá. Que me duele acá. Y que capaz que me... No, hermano, si vos te gustó casarte,
acá no se pueden decir malas palabras, no es que se me crucen, no, pero quiero ser, no quiero que por una broma se diluya lo que en realidad quiero que aquí quede grabado. Si te gustó tener esposa, si te gustó tener vida íntima con tu señora, te tiene que gustar trabajar, loco. Te tiene que gustar levantarte a las 5 de la mañana, llegar corriendo, que lo hemos hecho todos, llegar corriendo a la casa, bañarte, medio comer o no comer, y rajar para la iglesia. Tal cual. Ni más ni menos. Lo hemos hecho todos. Salir, tenés que ir a predicar un anexo allá en Banfield, me recuerdo, yo trabajaba ahí en Lanús. La reunión era a las 7 y yo terminaba de trabajar a las 6. Medio me lavaba, literalmente medio me lavaba, moviendo fierro que tiene ese hollín de metal, medio lavado, pero vos tenías que llegar a las 7, porque era encima de esas iglesias donde nos firmamos al papel. Y no importaba si vos el jefe, nada, vos tenías que estar a las 7. Yo estudiaba en el seminario, salía a las 6 de 6:30 después de bañarme del trabajo, ingresaba a las 7 de la tarde al seminario, lunes, miércoles, viernes y sábado, y después estábamos en clase hasta las 11:30 de la noche. Yo llegaba a las 1 de la mañana a mi trabajo, del seminario a mi casa, a leer la Biblia, y al otro día tenía que estar a las 7 menos cuarto en la fábrica. Y había que volar porque había reunión en el templo central a la tarde, y era una rutina de toda la semana. Pero había que trabajar, porque me gustó casarme y me gustó tener hijos. Entonces, no me vengas con la historia que yo no puedo, que las cosas las tiene que hacer mi esposa. Mi esposa las mandarinas. Cada uno tiene que cumplir su rol. La palabra de Dios de hoy nos dice que es responsabilidad absoluta de que vos no podés abandonar. ¿Y abandono qué? 1 Corintios 7 permite, una de las razones de divorcio es el abandono. ¿Qué es abandono? No es que yo me vaya al diantre, me vaya para otra ciudad o para otro país. No, yo puedo vivir con mi esposa aquí y abandonarla. Que yo no sea el que provea las lucas para comer, es abandono. Que yo no pueda tener la capacidad de comprarle los remedios, es abandono. Que yo no tenga la capacidad de ayudarla cuando ella está enferma, eso es abandono. Vos podés abandonar a alguien, estar allí con vos. Vos te podés ir a las 5 de la mañana al trabajo y después llegar y te importa un rábano lo que pasó durante toda la semana en tu casa, durante todos los días. Lo abandonaste. Vos tenés que vivir preocupado de los tuyos. Esa es parte de la responsabilidad. Jesús estaba crucificado y estaba pendiente de su madre. Estando en la cruz. Entonces el concepto de la responsabilidad, este mensaje es importante porque si Dios te ha dado tareas, perdón, si Dios te ha dado tareas y vos te dedicas a trabajar y descuidar las tareas, hoy te he mostrado que eso es pecado, y es un pecado grave. Porque ese pecado, al igual que en el huerto de Edén, genera otros descuidos y genera otros pecados. Y aquí, en este pecado de Adán, salió perjudicada toda la sociedad. Pero cuando vos descuides al Señor, por trabajar, cuando vos crees que porque tenés laburo tenés todo tu problema solucionado, te acabo de decir, el diablo buscará romper siempre a tu familia, y se va a enfermar tu mamá, y se va a enfermar tu papá, y se van a enfermar tu hermana, se van a enfermar tus sobrinos, se van a enfermar tus sobrinas, se van a enfermar el que sea, el diablo va a destruir a tu familia por culpa tuya. Esto enseña esta lección que yo te doy hoy, no solamente saber las perlitas teológicas que ahí están, que son lindas y son buenas, pero el fondo del estudio es que Adán pecó porque descuidó lo que Dios le mandó a hacer. Y trajo como consecuencia una maldición para toda la sociedad que le costó la vida a mi Señor Jesucristo. Porque si este muchacho hubiese atendido el lugar santísimo y hubiese atendido a su señora, Cristo no hubiese tenido que venir a morir aquí en la cruz por nosotros. Las consecuencias de lo que pasa por producto de nuestros pecados, nunca las podemos nosotros medir de manera cuantitativa. El que tenga oído para oír, oiga, pero esto es lo que Dios quiere decirnos hoy en función de esto.
Nosotros somos ahora el lugar santísimo. Cristo vive en mí. Tengo palabra de Dios en mi corazón. Yo soy el responsable de llevar adelante una obra que Él me puso. Pero no solo una obra de pastor, una obra de marido, una obra de papá. ¿Tengo yo que decirle a mis hijos, no, arreglate que vos te casaste? No, yo tengo que vivir pendiente de mis hijos. Porque yo puedo tener 64 años y mi papá del cielo vive pendiente de mí. Nunca me dijo arreglate solo. Yo tengo responsabilidades en ministerio de abuelo. Es maravilloso el ministerio de ser abuelo. ¿No es un placer socorrer a tu nieta o a tu nieto que está en necesidad? ¿No es un placer regalarle algo para que él disfrute? Pero todo esto se condice en una cosa, tenés que laburar, loco. Porque si no, lo único que le vas a regalar a tus nietos, sobrinos, hermanos o hijos van a ser abrazos. Y yo no sé si después de tantas miserias, ese se va a conformar con un abrazo cuando necesita otras cosas. Trabajar. Busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Primero el reino. Primero el reino. Pero yo conozco demasiada gente que porque consigue un laburo se olvidan de las responsabilidades que tienen. En este momento te puedo hacer una lista de 10, de 12. Sí. Este es el tiempo de aprender. Esta es palabra de Dios. Hoy te le he mostrado. Ahí hay un pedazo que lo voy a juntar con lo que sigue seguramente para dárselos. Pero este es el recuento de esto. Somos nosotros el lugar santísimo ahora. El lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Bueno, nosotros somos el lugar santísimo. Y el diablo anda buscando destruir cualquier lugar santísimo que tenga presencia de Dios en su vida. ¿Cómo lo guardamos? Haciendo lo que Dios nos manda, no descuidando a nuestra familia y dándole a Él todas las atenciones, que cuando Dios venga al atardecer a conversar con nosotros, nosotros sepamos descubrir que es Él. Y no que nos hayamos alejado tanto de Dios que ya no podamos reconocer su voz como te lo enseñé hace pocos días atrás. Créame que esto es mucho más importante. Y yo he orado para que este tipo de mensajes, además de la riqueza bíblica y teológica, los aprendizajes doctrinales y de vivencia y de aplicación que esto tiene, mis hermanos lo puedan valorar. Ahora va entendiendo por qué yo le dije al principio, espero que los hermanos sigan creyendo en la Biblia y sigan creyendo en mí. El Señor les bendiga mucho, hermano mío.